Precisamente está aquí Luis Verde Soto, miembro del Consejo Nacional Electoral. Buen día, gracias por aceptar esta invitación sobre los dos últimos puntos. Todos son importantes y los vamos a abordar, pero los dos últimos puntos entrañan la voluntad de reformar. Los miembros del Consejo Nacional Electoral deben coincidir en reformar sus propios mecanismos de funcionamiento y operación. ¿Qué tan factible es esto? Bueno, en este momento esta es una propuesta que surge de mi consejería, con apoyo del ingeniero Pita, y básicamente tiene que ser propuesta tanto a los miembros del Pleno del Consejo Nacional Electoral como al conjunto de la sociedad. Difícil es a veces que los mismos actores de un proceso de institucional bastante deformado quieran reformarse, pero los procesos a la vez en política tienen que hacerse con el concurso más amplio de partidos políticos, sujetos políticos, los clientes del Consejo Nacional Electoral y no solamente los actores del Consejo Nacional Electoral. Los problemas que han habido al interior del Consejo Nacional Electoral evidencian que es preciso lograr varias cosas. La primera es que hayan competencias claras entre la autoridad, digamos, entre quien ejerce la presidencia del Consejo Nacional y el resto de miembros, sus pares, que son partes de un cuerpo colegiado. Esta división de funciones, esta división de competencias tiene que romper con un pasado autoritario, de haber concentrado todas las funciones de la presidencia del Consejo y haber dejado sin funciones claras y precisas a los consejeros. Lo que se debe ahora hacer es establecer con claridad dentro de las 4 grandes áreas que tiene el Consejo cuáles son aquellas que deben ser necesariamente entregadas a la observación de cada uno de los consejeros, que va a establecerse como modalidad. Ahora, si me permite, son 5 consejeros. ¿Usted cree que de manera previa, sin siquiera considerar cuáles son las cualidades, capacidades de quienes asuman en el futuro estos cargos, ya deben sus funciones estar predefinidas? Las funciones de un consejo están predefinidas siempre. Son temas informáticos, temas de procesos, temas jurídicos, temas de control de partidos políticos. Estas son las 4 grandes áreas que el Consejo debe acometer en su función estatal. El tema central básicamente es de que estas áreas deben ser entregadas de modo equitativo a la observación de cada uno de ellos, igual que todo cuerpo colegiado, para que pueda ejercer sus labores de fiscalización y legislativas. Pero lo fundamental que deben hacer los consejeros es la de aprobar políticas públicas electorales en esas áreas. Y esta es la gran división que debe ocurrir este rato. Ahora, la aprobación siempre será por mayoría. Sí, pero tiene que haber esa aprobación, tiene que haber. Y tiene que darse cuenta de que el Consejo Nacional Electoral, el Pleno del Consejo, tiene que tratar las políticas públicas electorales. Esa es su función. No es su función administrar. Su función no es llevar adelante contratos, etcétera. Su función es tener políticas públicas electorales a las cuales deben sujetarse todos los temas administrativos del Consejo. Ahora, ¿no se está proponiendo, le pregunto, no se está proponiendo algunas ideas para someterlas a discusión de muchos actores políticos en torno a reformas que finalmente responden a circunstancias de la última elección y del último Consejo Electoral? No, porque esto ha sido este proceso de concentración de funciones. Tiene ya 12 años, fue prácticamente la expresión más pura en el plano electoral de haber concentrado funciones para permitir viabilizar la sujeción de una función del Estado a otra. La concentración de funciones en el caso del Consejo Nacional Electoral es una expresión del hiperpresidencialismo que se ha observado durante la última década. Es simplemente una verificación en ese plano, en el de la función electoral, de aquello que ocurrió en todo el país. Y todo el país en su transición lo que tiene que hacer ahora es desconcentrar este tipo de actividades para poder garantizar la presencia de la sociedad, la transparencia y la pureza de los procesos, en este caso el proceso electoral, y fundamentalmente el que puedan los diversos segmentos de la sociedad acceder a la gestión. El Consejo Nacional Electoral es un lugar en que es cada vez más sensible a la necesidad de que accedan a él todos los partidos políticos de todas las formas, porque justamente no todos tienen ni representación interna, ni todos han tenido concurso para poder ser parte de la designación de miembros del Consejo. Hablemos de reformas en aspectos concretos que impacten en el fortalecimiento de la democracia, tal como se ha dicho, es la intención de origen. En primer lugar, sobre el tema de la paridad, ¿qué hacer? Sobre paridad hombre-mujer, ¿te refieres? La paridad de género. La paridad de género. Yo creo que los temas de la diversidad en general no son solamente de paridad de género. Ecuador ha avanzado muchísimo
respecto a la oferta de listas que sean secuenciales, en donde se maneje y se ratifique la paridad. Lo que pasa es que en democracia tú no puedes garantizar un resultado. En democracia tú puedes garantizar aquellas normas de acción positiva que permitan superar una de las desigualdades. Pero las desigualdades de la democracia son múltiples, son de ingresos, son de discapacidad o capacidad. De origen étnico. De origen étnico, son de temas de edad, etcétera, y entre ellos, además, adicionalmente, el tema de la mujer. Los temas de la discapacidad tienen que ser trabajados o son trabajados desde una perspectiva de buscar no solamente el que se produzcan respuestas electorales que corrijan de algún modo estas discapacidades, estas disparidades, sino también garantizar que de aquellos electos devengan políticas públicas que tengan que ver con el tratamiento de esa diversidad. Pero eso ya es postelectoral. Eso es postelectoral, pero se garantiza desde una... ¿Se debe obligar a las organizaciones políticas a incluir representantes de estos grupos? La Usualmente forma que estamos operando es la siguiente. El principal tema de la reforma electoral es el de la restitución de la proporcionalidad, y dentro de ello la restitución de la unidad del voto, y pese a la restitución de la unidad del voto, es decir, votar nuevamente por listas, dentro de las listas tener la posibilidad de una votación calificada o una votación preferencial. Esa votación preferencial permitirá que aquellas fracciones de la vida partidaria que no han sido incluidas de modo tolerante en el cotidiano de la vida partidaria tuvieran expresión en la manifestación de estas preferencias, que implica ¿qué? Implica que aquellos determinados como preferentes puedan formar parte de una nueva jerarquía en la lista, o en su defecto forman parte de la franja de seguridad de la elección de una candidatura. Ese es uno de los temas, a máxima de otros que se están planteando al interior del partido, fundamentalmente el tema de la elección interna o la democracia interna. Sobre la forma de votación y conformación de las listas, ¿cuáles son las reformas que cabe considerar? Ecuador es un país que por mandato constitucional debe tener un sistema proporcional, pero que por deformación práctica de los últimos años ha terminado siempre construyendo un sistema mayoritario. Y eso se debe básicamente a que, dadas las condiciones ecuatorianas, la operación del sistema DONT lo que hizo básicamente fue estimular una sola gran mayoría que se basó en la dispersión del resto de actores políticos. Hemos hecho muchos cruces matemáticos, hemos trabajado desde el año 2002 para acá con todas las elecciones, y en ellas cruzando aproximadamente 15 sistemas electorales, y la conclusión que he obtenido luego de ese análisis es de que para no causar mayores sobresaltos, pero sin embargo lograr que haya importantes mayorías, construcción de mayorías, pero en mayorías de modo relativamente, más que disperso, relativamente fraccionado, que permita que haya un mayor número de partidos se expresen y se consoliden en el sistema político. Ecuador es un país que debe y ha caminado históricamente los primeros años a través de lo que se llama un sistema de mediana fragmentación. Esto es aproximadamente entre 4 y 6 partidos políticos grandes, lo cual no implica que nominalmente haya muchos chicos. Para lograr eso, a mi criterio, se debe lograr 3 cosas. Una, tener el sistema Webster, que actualmente se utiliza para las diputaciones. Hay que abolir el método de Hunt. El método Hunt debe salir fuera, porque es un método que simplemente polariza mayorías y que no se condice con el actual momento de la transición, que es el de construir un número limitado de partidos razonablemente representativos. Entonces, la idea es transformar el método Webster, expandir el método Webster, que se utilice este rato para las diputaciones nacionales, hacia todas las diputaciones provinciales, hasta aquellas provincias que se eligen más de 6 diputados. Menos de 6 y juntas parroquiales se debería utilizar el método de cociente Hare, que es un método que permite, antes que estimular mayorías, la captura de la diversidad, la captura de la representación. Y esto básicamente debido a que las parroquias... O sea, deben convivir 2 métodos. Ahora se convive con 2 métodos. Sí, el método de Hunt y el método Webster. Si en esa no hay una novedad, digamos, ¿no es cierto? Igualmente creemos que el método Webster debe expandirse hacia también los concejales cantonales. Esta es la visión respecto a esto, pero debe ser complementado con 2 necesarias cambios. Un cambio es el de cambio de la formación de las circunscripciones. Las circunscripciones ecuatorianas fueron hechas con un propósito que no se ha cumplido. No sé si tú recuerdas por quién votaste la vez pasada, para ver si tú tienes una cercanía con el legislador por quién votaste. Seguramente no. Y consiguientemente aquel mecanismo de reducir las circunscripciones. Pero el que no se lo haya logrado implica que hay que abolirlo.
Es que ¿O hay que profundizar en ello? El problema que hay es de que estas circunscripciones chicas fue la manera subrepticia de introducir una forma mayoritaria en el sistema político. La circunscripción pequeña, con el método D'Hondt, significaba simplemente la aplicación de un proceso, de un sistema mayoritario, sin que tenga ninguna opción de restituirse la proporcionalidad. Entonces, el primer nivel es eso, y el segundo, que hay que eliminar muy radicalmente, son el voto fraccionado. El voto fraccionado no puede coexistir más en el país. Expliquemos a nuestra audiencia el voto fraccionado, ¿qué es? El voto fraccionado es aquel con que tú cuando vas a ejercer el voto, ¿no es verdad? Caminas con una pequeña bolsa de fracciones de voto y te dicen tú puedes votar por una lista, por una parte de esta lista, por uno de ellos, o puedes cruzarlo entre varias listas. Esta modalidad, que es una modalidad utilizada por 1 o 2 países más en el mundo, es una modalidad que lo que produce es una enorme desigualdad en el ejercicio de tu voto y el mío. Tu voto matemáticamente es diferente del mío. Sin embargo, la tendencia del electorado es a votar por listas. La gente no se complica la vida con ello, ¿no? El 75% de gente vota por listas, el 25% no vota por listas, pero ese 25% es el que sobredetermina cuál será la conformación de la lista. Lo que hay que hacer ahora es tratar de, al unificar cada ciudadano un voto, y dentro de que ese voto da la opción que pueda marcar sus diferencias y consiguientemente señalar, por ejemplo, si tú eres un obrero, marcar que el voto sobre un candidato obrero dentro de tu partido es aquel que te interesa, o dentro de la opción y la lista que manejas, es lo que te permite sobrellevar la decisión intrapartidaria. Decisión que, por cierto, debería estar marcada por... Pero esto aplicaría también a las elecciones seccionales. Cuando se vota, por ejemplo, por un candidato a alcalde y luego hay que verse forzado o habría que verse forzado a votar por la lista de concejales de ese mismo candidato. No necesariamente, porque las votaciones entre la unipersonal y las pluripersonales son independientes y seguirán siendo. Deberán serlo siempre. No se trata de atar una mayoría forzosa. Se trata de construir mayorías razonables que garanticen gobernabilidad, pero garantizando también la pluralidad y la diversidad. No se trata, ese es justamente lo que debe hacer todo sistema político en un país cuando se reforma, es saber en qué punto pone el punto de equilibrio entre la construcción de mayorías y de gobernabilidad con la representación de la diversidad. ¿Cómo incrementar la calidad de la democracia interna? Y quisiera también preguntarles sobre el tema de los partidos y los movimientos. Este tratamiento homólogo entre movimientos políticos y partidos. ¿Hay que abolir aquello? Yo estoy proponiendo que, primero, lo primero más importante es eliminemos los partidos políticos que tienen origen a nivel parroquial y a nivel cantonal. Esos partidos y movimientos políticos no deberían existir. ¿Por qué? Porque son expresiones que producen una enorme fragmentación, la que vivió Ecuador, esta enorme fragmentación que vivió Ecuador, entre otras cosas también se debe a estos estímulos de una mal pensada democratización. Pensar que cada nivel de gobierno debe tener necesariamente partidos que lo representen no favorece la construcción de representaciones políticas nacionales. Los partidos deben ser nacionales, deben ser a lo más provinciales, representar la diversidad territorial en ese plano, pero no en esta infradivisión de cantones y parroquias. Lo primero que hay que hacer es eliminar aquello. Lo segundo, yo propongo que establezcamos con claridad un concepto de movimiento que sea solamente provincial, que ese movimiento provincial tenga solamente una duración de 4 años, sea una forma transicional a ser partido provincial o nacional. Al cabo de 4 años debe incorporarse a un partido nacional o un partido provincial, y dentro de partidos nacionales y provinciales, que son los únicos que propongo, más el movimiento provincial, debe haber adentro una división entre adherentes y militantes. Los adherentes cumplen 2 años de conscripción cívica para poder aprender a hacer política, y mientras tanto solamente pueden ser candidatos al cabo de haber pasado este proceso 2 años. De este modo se elimina la compra partidaria, se elimina este transfugio de último rato, aunque deben haber ciertamente una franja para incorporar a actores políticos relevantes que no estén presentes. Concluimos, no con los temas que hay en carpeta para discutir, pero sí con esta entrevista, con un tema final que tiene que ver con la corriente cada vez más numerosa, o al menos visible, en torno a la abolición del voto obligatorio. Yo creo que la abolición del voto obligatorio en Ecuador no tiene curso.
Los países que han experimentado abolición del voto obligatorio, me refiero recientemente a Chile, están en un severo proceso y una crisis difícil del manejo del voto obligatorio. Ecuador tiene un nivel de aceptación del voto obligatorio razonable. De hecho, no hemos tenido grandes vaivenes en torno a la participación, no lo tuvimos en esta última elección. Y la gente en Ecuador vota con gusto, incorpora ciertamente, lo deseable sería que este no fuera obligatorio, pero el hecho de ser obligatorio tampoco se convierte en una forma opresiva de la expresión de la ciudadanía. Yo considero que aquello es un tema que no debe ser incorporado, es un tema que debe permanecer en la forma en que está, y de este modo simplemente hay que darle valor a otras formas del voto. Por ejemplo, el voto nulo. El voto nulo debe tener una significación y una lectura que ya no es la lectura tradicional de sacarlo del sistema político. ¿Qué lectura? ¿Qué significación? Bueno, lo primero que hay que hacer es incorporarlo al sistema político como una significación en relación a cada una de las elecciones a las que se refiere. ¿Pero qué hacer con ello? Porque el voto nulo puede deberse a muy distintas motivaciones. Una de ellas, la falta de información. Bueno, el voto nulo el blanco generalmente se relaciona con la falta de información. El nulo se refiere más bien a cierto rechazo a las candidaturas, a los sistemas, a la modalidad como se vota. Esta debe ser una forma que debe ser recuperada por la ciudadanía. Si hay alguien que quiere expresar su rechazo a candidaturas, a sistemas, a formas de votación, debe tener una canalización. Y esa canalización debe ser la valoración, hay que buscar exactamente el término de la valoración respecto a la candidatura que se refiere. Esto es parte de las cosas que Ecuador debe hacer, y ya no solamente incorporar el voto nulo y al blanco y sacarlo de la contabilidad, tiene que entrar a la contabilidad. No agotamos todos los temas, pero por aquí comenzamos. Se inicia un interesante debate que vamos a seguir y sobre el que seguiremos hablando con nuestros invitados. Gracias, Luis Verde Soto, miembro del Consejo Nacional Electoral. Breve corte. Cuando regresemos, María Amelia Viteri, docente universitaria, investigadora, doctora en antropología cultural. Con ella estaremos hablando sobre el caso de Julian Assange.